Bienvenidos. Soy el doctor Ian García Palacios y junto con mis compañeros y colegas, la doctora Fanny Carolina Castro Castro, el doctor Sebastián López López y la doctora Ana Fernanda Cepeda Cota, les hablaremos en este video sobre un problema muy frecuente en la población adulta mayor, las caídas. Este tema es fundamental en medicina porque se relaciona con discapacidad, pérdida de autonomía y mayor mortalidad. Comenzaremos dando una pequeña introducción y lo que es la epidemiología del caso de las caídas en adultos mayores. Pero bueno, ¿qué son las caídas? La OMS nos lo define como un suceso involuntario que hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga. Estos son problemas altamente prevalentes y subestimados debido a que no es un accidente menor. En muchos de estos casos es la primera alerta de un problema de salud subyacente. Podemos clasificar las caídas en tres diferentes tipos. La primera son las accidentales, las cuales son por causas ajenas a la persona adulta mayor. La segunda son de repetición o no justificadas, en donde tienen que ver las comorbilidades o polifarmacia. Y por último tenemos las prolongadas, donde las personas adultas mayores permanecen en el suelo por más de 15 a 20 minutos con incapacidad para levantarse sin ayuda. Hay que tener en cuenta que estas últimas nos dan o son indicadores de un mal pronóstico. Dentro de la magnitud del problema tenemos que tomar en cuenta que entre el 30 y el 40% de los adultos mayores de 65 años sufren al menos una caída al año, y en América Latina, México presenta una prevalencia cercana al 33%. Hay que también tener en cuenta que con el envejecimiento de la población, estas cifras seguirán aumentando, además de que pueden ser resultados de daños severos a la salud. En un 15% pueden generar discapacidad, en 10% se pueden presentar complicaciones y pueden llegar a hospitalizaciones o a la muerte en un 39% de los casos. Senapres en el 2015 nos reporta que en México el 65% de las personas adultas mayores sufren una caída en su domicilio, mientras que el 40% que habitan unidades de larga estancia geriátrica pueden llegar a sufrir igual una caída. Esto también se da en personas hospitalizadas en un 20% de los casos. A continuación, mi compañera, la doctora Fanny Carolina Castro Castro, continuará explicándonos un poco más sobre este tema tan importante en el área médica, dándonos a conocer un poco de las consecuencias y la fisiopatología. Mi nombre es Fanny Carolina Castro Castro y yo voy a continuar con la exposición. Yo les hablaré sobre las consecuencias que pueden generar las caídas y lo que ocurre fisiológicamente en el adulto mayor que las vuelve tan frecuentes. Las caídas son un evento que representan las principales causas de morbilidad en el adulto mayor. Entre las consecuencias clínicas más importantes encontramos las fracturas, principalmente las fracturas de cadera. Estas son mucho más graves por el gran impacto funcional que dejan. También pueden presentarse los traumatismos cráneoencefálicos. Pueden ir desde una conmoción simple hasta hematomas subdurales, esto frecuentemente en pacientes anticoagulados. Otro punto crítico es cuando las personas quedan tiradas por horas, ya que esto puede generar lo que es la hipotermia, alguna deshidratación, neumonía por aspiración, rhabdomiólisis, que esto puede llevar a la insuficiencia renal. En resumen, una sola caída puede desencadenar una cascada de complicaciones graves que pueden comprometer la vida del paciente. Pero bueno, no vamos a hablar solamente sobre las consecuencias físicas que traen las caídas, sino que las caídas también traen consecuencias psicológicas y sociales enormes. Muchos adultos mayores desarrollan el síndrome de temor a caerse, y este es un círculo vicioso, ya que primero tienen miedo, dejan de moverse, pierden fuerza y equilibrio, y esto aumenta aún más el riesgo de volverse a caer. Este miedo favorece al aislamiento social, disminuye la actividad física y contribuye a la pérdida de la independencia del adulto mayor. En casos avanzados, esta pérdida funcional puede llevar a que el paciente ya no se pueda valer por sí mismo y ya no pueda vivir solo.
y termina en una institucionalización, lo cual afecta significativamente la calidad de vida del paciente. Ahora, ¿por qué las caídas son tan frecuentes en el adulto mayor? La respuesta está en la fisiología propia del envejecimiento, ya que con la edad se deterioran los sistemas que mantienen el equilibrio, o sea, la visión, la propiocepción, los reflejos y la fuerza muscular. La sarcopenia juega un papel muy crucial en esto, ya que la pérdida progresiva de la masa y potencia muscular hace que incluso un tropiezo muy leve sea difícil de compensar. Además, la disminución de los reflejos retrasa la reacción ante un estímulo y la alteración de la marcha y postura aumenta la inestabilidad. En conjunto, estas modificaciones explican por qué el adulto mayor no solo se cae más, sino que las consecuencias suelen ser más severas. En conclusión, las caídas no son un simple accidente, sino son un problema médico, psicológico y social que afecta profundamente la calidad de vida del adulto mayor. Conocer sus consecuencias y su fisiología detrás de ellas es muy importante para comprender la importancia de prevenirlas. Bien, ya hablamos del por qué son tan frecuentes las caídas en el adulto mayor. Ahora pasamos a hablar acerca de los factores de riesgo para que se den y la evaluación clínica que vamos a implementar. Mi nombre es Ana Fernanda Cepeda Cota y comenzamos. Existe el modelo de factores de riesgo para caídas en personas adultas mayores de la Organización Mundial de la Salud. Este clasifica en 4 factores de riesgo de comportamiento, biológicos, socioeconómicos y ambientales. Los de comportamiento hacen referencia al uso de múltiples medicamentos, es decir, la polifarmacia, ingesta excesiva de alcohol, falta de ejercicio y alimentación inapropiada. Recordemos que los adultos mayores suelen estar tomando diversos fármacos como antihipertensivos, psicotrópicos, anticolinérgicos, los cuales pueden causarles somnolencia, hipotensión, visión borrosa, lo cual contribuye a que se puedan caer. Tenemos los factores de riesgo biológicos que van desde la edad, género, raza, enfermedades crónicas que padezca el paciente, disminución de las capacidades físicas, cognitivas y afectivas. Dentro de los factores de riesgo socioeconómicos, bajos ingresos y nivel de educación, vivienda inadecuada, falta de interacción social, acceso limitado a los servicios sociales y de salud, así como la falta de recursos comunitarios. Por otro lado, los factores de riesgo ambientales, el pobre diseño de edificios, pisos y escaleras resbalosos, alfombras sueltas, iluminación insuficiente, aceras agrietadas o desniveles, todo esto en conjunto pueden provocar una caída en el adulto mayor. En el manual para la prevención de caídas en el adulto mayor del INAPAM venía esta información. Menciona que los factores de riesgo en México principales son muy similares a los que les mencioné en la clasificación de la OMS, simplemente que hace énfasis en que en México ser mujer, tener mayor edad y principalmente enfermedades crónicas como diabetes y artritis, aunado a síndromes geriátricos, mala percepción de salud, limitación en actividades básicas, problemas de visión y audición, caídas previas, sarcopenia, alteración de la marcha y balance, que es muy importante en esta parte porque, por ejemplo, pacientes con Parkinson que en etapas tempranas de la enfermedad tienden a irse hacia adelante porque no se pueden detener y terminan cayendo, y ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad ya está tan avanzada que se pueden caer hacia atrás también. Bien. Y menciona los ambientales, que también son muy similares a los que vienen en la clasificación de la OMS: desconocimiento del lugar donde se camina, iluminación deficiente, mobiliario en malas condiciones, camas altas o estrechas, pisos irregulares y resbaladizos, baños sin adaptaciones que no tienen barras de apoyo, alfombras o tapetes arrugados, escaleras inseguras con escalones altos o sin barandal, banquetas estrechas o con obstáculos. Esto de los obstáculos aplica también aquí en casa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un abuelito en casa, hay que procurar no dejar nuestras mochilas tiradas por ahí, porque puede ser que al momento de él deambular por la casa pueda tropezar con ello, ¿no? El uso de calzado inadecuado, andaderas y bastones en malas condiciones o prescritos inadecuadamente. Ahora bien, pasamos con la evaluación inicial del paciente y debemos partir
de una muy buena historia clínica completa y detallada, preguntar el número de caídas, qué actividades estaba haciendo cuando se cayó, qué actividades suele realizar, preguntar cosas acerca del espacio en el que se desenvuelve, si presentó síntomas previos, ya sea mareos, visión borrosa o algo por el estilo, las consecuencias de las caídas que ya abordaba Fanny en diapositivas anteriores, si presentó heridas a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, cuánto tiempo duró en el suelo para ver posibles complicaciones, así como una exploración física completa, evaluar visión, audición, estado neurológico, locomotor, cardiovascular y, de ser necesario, solicitar estudios complementarios, ya sea de imagen, para ver una posible fractura. También vamos a implementar pruebas para la valoración funcional y cognitiva que ya abordamos con la doctora en clases pasadas. Tenemos el índice de CATS, el índice de Lawton y el mini mental. Estas pruebas para valorar las esferas, las actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y el estado cognitivo. A su vez, tenemos las pruebas de equilibrio en marcha. Dentro de las más utilizadas está el Time Up and Go, que vamos a pedirle al paciente que esté sentado, se levante, camine a una distancia de 3 metros, retorne y regrese a la silla para sentarse. Se dice que un tiempo superior a 12 segundos ya hablamos de un riesgo de caída. Existe esta otra escala que es la de Tinety para evaluar la marcha y el equilibrio, y la dividimos en estos dos criterios. Equilibrio, donde valoramos la estabilidad e inestabilidad del paciente sentado, parado, si necesita ayuda para realizar las cosas, y vamos puntuando, ¿no? Aquí está el apartado de la marcha, donde vemos la simetría del paso, qué tan fluido es el paso, la postura que mantiene al caminar, cómo inicia la marcha, el movimiento de cada pie, e igual se le va dando una puntuación a cada criterio. Y finalmente la escala de equilibrio de Berg, donde básicamente vemos la estabilidad del paciente, si es estable o inestable al estar parado, sentado, y le vamos dando puntuación según los criterios que vienen en el documento de la escala. Buenos días, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Sebastián López López. Yo les voy a hablar sobre la prevención y las recomendaciones en caídas en el adulto mayor. Dentro de las intervenciones efectivas, lo más importante es que las caídas se pueden prevenir. Un ejercicio físico regular disminuye el riesgo de hasta un 17% y la suplementación con vitamina D disminuye hasta un 13%. También la revisión de medicamentos y la corrección de factores de riesgo toma un papel muy importante en esto. Dentro de las intervenciones efectivas existen 5 niveles de prevención. El primero nos habla sobre un conjunto de intervenciones para evitar la ocurrencia de caídas mediante el control de factores de riesgo relacionados. El segundo habla sobre las medidas necesarias para el diagnóstico precoz del riesgo de caídas mediante los factores de riesgo. El tercero es un conjunto de medidas dirigidas al correcto diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportuna para disminuir la progresión de complicaciones de salud relacionadas con las caídas. El cuarto menciona que son intervenciones necesarias para identificar a las personas adultas mayores en riesgo de un diagnóstico y prescripción inapropiada. Como último, el quinto es un conjunto de medidas para evitar intervenciones médicas dañinas que permitan preservar la integridad de las personas adultas mayores. Continuando con los cuidados básicos, aquí es muy importante tener un muy buen acondicionamiento del entorno, buena movilización y transferencias y asistencia en higiene personal. Ahora, adentrándonos a cada punto de los cuidados básicos, tenemos el acondicionamiento del entorno, como ya lo mencioné. Muy importante, la iluminación adecuada, barras de apoyo en el baño, el retiro de obstáculos y el uso adecuado de bastón y andadera. Esto es muy importante porque casi siempre todas las personas mayores tienden a usar el bastón hacia adelante. Y eso está mal porque se pueden tropezar porque van caminando y el bastón adelante se pueden tropezar con él. Lo correcto es tenerlo de su lado derecho o de su lado izquierdo, donde se les haga más fácil traerlo.
En cuanto a la movilización y transferencias, es muy importante supervisar la postura, movilizarse según sus capacidades, supervisar al subir o bajar las escaleras y supervisar la deambulación. Como tercer y último punto está la asistencia en higiene personal. Muy importante el aseo independiente, la adaptación del baño, como les mencioné en la diapositiva pasada, las barras de apoyo ya sea en la taza o en la ducha y la supervisión cotidiana. Relación con el deterioro cognitivo. Recordemos que el deterioro cognitivo y las alteraciones en funciones ejecutivas afectan la capacidad de atención, de retención y de resolución de obstáculos. Detectarlo tempranamente permite implementar intervenciones que disminuyen el riesgo de caídas. En cuanto a la promoción de la salud, nos habla de 3 puntos importantes, que es la buena gobernanza sanitaria, que habla sobre el desarrollo de políticas con enfoque en la materia de prevención de salud en las personas adultas mayores. En cuanto a la educación sanitaria, esta habla sobre informar, motivar y asistir la adopción y mantenimiento de estilos de vida saludables. Y por último, las ciudades saludables. Es crear ambientes y entornos seguros, libres de riesgo de salud y de las personas adultas mayores. En conclusión, las caídas no son una consecuencia inevitable del envejecimiento. Identificar factores de riesgo, evaluar adecuadamente y actuar de forma preventiva puede marcar la diferencia entre mantener la independencia o perderla. Cuidar la movilidad es cuidar la calidad de vida. Muchas gracias por su atención.